Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a preparar un delicioso rollo suizo o brazo de reina o pionono como se conoce en otros países. Es muy fácil de hacer y nos va a resultar riquísimo. El bizcocho está muy tierno, bien aromatizado y el relleno es de mermelada. Así que, como vais a ver, no es nada complicado de hacerlo. Quedaros conmigo hasta el final para ver los ingredientes y el modo de preparar. Aquí tenemos nuestros ingredientes para el rollo suizo. Tenemos los huevos separados, las claras de las yemas. Necesitaremos también harina, azúcar. Por una parte vamos a necesitar una cantidad para las claras y otra cantidad para las yemas. También vamos a utilizar aceite y yo he utilizado aceite de girasol y un poco de esencia de vainilla. Las cantidades exactas de cada ingrediente las podéis ver tanto aquí en la pantalla como también debajo del vídeo en la cajita de descripción. Ponemos las claras en un bol más grande y vamos a montarla al punto de nieve. Cuando ya están montadas por la mitad, empezamos a añadir el azúcar poco a poco. Cuando las claras ya están montadas, se va a notar cómo va formando una especie de surcos o picos dentro del bol. Es el momento de parar la máquina y apartar el bol. En otro bol grande vamos añadiendo las yemas. También añadimos la esencia de vainilla y el azúcar. Y ahora vamos a batir todo muy bien con la ayuda de unas varillas eléctricas o manuales hasta que los huevos se van a blanquear y van a doblar su volumen. Empezamos primero con velocidad baja y luego poco a poco vamos subiendo de velocidad. Ahora es el momento de añadir también el aceite poco a poco sin parar de batir. Ahora vamos añadiendo la mitad de nuestras claras montadas sobre las yemas y las vamos a incorporar poco a poco, despacio, con movimientos largos y envolventes. Añadimos un poquito más de nuestro merengue y lo vamos incorporando de la misma manera. A continuación vamos a tamizar la harina sobre nuestra mezcla. Añadimos también 1 gramo de polvo para hornear o levadura química, eso significando un poquito menos de media cucharadita. Ahora vamos a incorporar la harina despacio con movimientos largos y envolventes para no perder mucho aire de nuestra mezcla. Una vez que la harina ya está incorporada, vamos a añadir el resto de nuestro merengue o las claras montadas y las vamos a incorporar de la misma manera. Tenemos que forrar una bandeja con papel vegetal. Yo la he untado tanto por debajo como por encima también con un poquito de aceite de girasol. Vertemos nuestra mezcla del bizcocho dentro de la bandeja.
El horno se tiene que precalentar a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo. Ahora extendemos nuestra mezcla del bizcocho por toda la superficie de la bandeja de modo uniforme. Antes de llevar la bandeja al horno, le vamos a dar 2 golpes secos sobre la mesa. De esta manera vamos a sacar las burbujas de aire a la superficie y nuestro bizcocho no va a resultar con agujeros. Ahora vamos a llevar nuestro bizcocho al horno para unos 20-25 minutos aproximadamente. Hacer la prueba del palillo y si el palillo sale limpio significa que nuestro bizcocho ya está listo. Y después de 25 minutos el bizcocho ya está listo. Ahora voy a dejar que se enfríe dentro de la bandeja, pero antes le voy a poner un paño limpio y húmedo por encima para mantener su elasticidad, porque si está un poquito húmedo se va a mantener elástico y se va a poder enrollar. Lo vamos a dejar así unos 10 minutos aproximadamente. En este tiempo ya se va enfriando. Aquí tengo mermelada de fresas, la que voy a utilizar como relleno. La he sacado del bote y ahora la voy a batir un poquito con las varillas para que quede un poquito más fluida y también un poquito más lisa. Cuando el bizcocho está templado, lo vamos a sacar de la bandeja sobre la mesa. Quitamos bien el papel de todos los bordes del bizcocho. Le vamos poniendo otro papel de horno por encima y luego le vamos a dar la vuelta. Ahora con cuidado vamos a quitar el papel de la base del bizcocho. Ahora con un cuchillo de sierra vamos a cortar los bordes. Primero cortamos por una parte y por la otra parte vamos a cortar, pero de modo teniendo el cuchillo inclinado. Vamos a hacer un corte inclinado. Eso nos va a ayudar para poder enrollar bien el bizcocho. En la otra parte del bizcocho vamos a hacer 3 cortes profundos con el cuchillo, dejando un espacio entre ellos de 1 centímetro aproximadamente. Ahora vamos a untar toda la superficie de nuestro bizcocho con la mermelada de fresas. Podéis sustituir la mermelada de fresa con la de vuestra preferencia. La extendemos muy bien por toda la superficie. Y ahora vamos a enrollar nuestro bizcocho despacio. Con la ayuda del papel de horno vamos a darle vueltas con mucho cuidado para evitar que nuestro bizcocho se vaya quebrando mientras que lo vamos enrollando. Mientras que vamos enrollando, presionamos ligeramente con las manos para darle forma a nuestro rollo. Al final, cuando ya lo tenemos cerrado, vamos presionando ligeramente. Como veis, a mí me ha salido un poquito de mermelada, pero eso es totalmente normal, porque según vamos enrollando, siempre sale un poquito de relleno. Cerramos bien las 2 puntas del papel y vamos a dejar nuestro rollo que se vaya enfriando por lo menos 2 o 3 horas para que vaya cogiendo bien su forma. También podéis enrollarlo otra vez en un paño limpio de cocina. Y después de 3 horas yo lo he sacado en un plato, le he quitado los bordes
para que veáis cómo está el corte. Está muy esponjoso, se ve bien la mermelada. Ahora le voy a echar por encima un poquito de almíbar hecho con agua y azúcar. Eso es de modo opcional. Yo le voy a empapar un poquito con ese almíbar porque luego quiero decorarlo con un poquito de coco rallado, y para que el coco se quede bien pegado es preferible que el bizcocho esté un poquito húmedo. Y ahora le voy a poner, como os he dicho antes, el coco rallado por encima. Podéis decorarlo como más os guste. También podéis echarle un poquito de chocolate fundido por encima, que también le viene muy bien. O podéis consumirlo tal cual porque está igual de rico. Y aquí listo nuestro rollo suizo. Fijaros qué esponjosidad tiene y además está muy tierno. Es toda una delicia, se derrite en la boca. Os aconsejo que lo preparéis vosotros también porque estoy segura que os va a encantar, y además que es ideal para cualquier tipo de ocasión, o también cuando os apetece algo dulce y muy fácil de hacer. Espero que os haya gustado el vídeo, y si es así no olvidéis de darle al like, compartirlo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. No olvidéis de activar la campanita para que os avise cada vez que subo una nueva receta. Gracias a todos por vuestras visitas y por vuestro apoyo. Cuidaros mucho y hasta el próximo vídeo.